La palabra Cristo es una palabra griega que significa el ungido y es el equivalente de la palabra hebrea el Mesías. Y esta palabra, hermanos, se empleó exclusivamente para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No pretendo hacer aquí un estudio largo de lo que es el misterio de Cristo, pero baste con decir esto. Cuando se habla del ungido en la Biblia o de el Cristo, se habla del hombre que fue lleno de la plenitud de Dios de forma superlativa. Por ejemplo, él dice en Apocalipsis 3.1, así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. El número 7 es la plenitud. Estos 7 espíritus de Dios tú los puedes leer ahí en Isaías 11. De este tronco sale un retoño y derramaré, bueno, te los voy a leer, los 7 espíritus de Dios. Los encuentras en Isaías capítulo 11 y te está hablando de una plenitud. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, por supuesto se refiere a Jesucristo, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, cuéntalos, 1, espíritu de Jehová, 2, espíritu de sabiduría, 3, de inteligencia, 4, de consejo, 5, de fortaleza, 6, espíritu de conocimiento, y 7, espíritu de temor de Jehová. Jesucristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Aunque algunos hemos sido llenos del Espíritu Santo, la unción de Dios que viene sobre nosotros, nunca en la Biblia ninguno de los discípulos que fueron llenos o de los apóstoles se adjudicaron el nombre de yo soy el ungido. A ver, yo quiero que alguien me muestre en la Biblia cuando Pedro, Pablo, dijo yo soy el ungido. Claro, Pablo dice nos ha ungido Dios para esto. Pues sí, pero no solamente a Pablo, sino la unción que está en vosotros, les dice Pedro y Pablo a la iglesia, la unción que está en vosotros, no tenéis necesidad que nadie os enseñe, pero nunca, ni Pablo, ni Pedro, ni ningún hijo de Dios, aunque habían recibido el Espíritu Santo, se autoproclamaron como el ungido. Yo soy el ungido, porque el ungido es un título que pertenece solamente a Cristo Jesús. ¿Será este el Cristo? ¿Será este el Mesías? ¿Eres tú el Mesías? Los príncipes de los sacerdotes sabían que el título pertenece solamente a Jesucristo. Entonces, en este sentido, Cristo solo hay uno. El hombre que fue ungido de forma superlativa, porque dice el libro de Hebreos, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces, entendamos que el Cristo, o el ungido, o el Mesías, solo es uno, y es Jesús de Nazaret. No hay hombre en todo el Nuevo Testamento que se haya adjudicado, yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Eso sería blasfemia, ¿no? Por eso, hasta las personas más sencillas, por cuanto habían crecido en Israel, estoy hablando de judíos, sabían que el Mesías había de venir, o el ungido, porque estaba profetizado en el libro de Isaías, en el libro de Daniel, el Mesías príncipe, o el principal ungido, vendría. Por eso hasta estos ladrones que fueron clavados uno a la derecha y otro a la izquierda sabían. Y decían, si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, dijo aquel tremendo, ¿no? Entonces, no es cierto que alguien en el Nuevo Testamento se haya adjudicado el título de ungido. Por eso el Señor habla de, se levantarán falsos cristos o falsos ungidos. Ahora, ¿falsos en qué sentido, pastor? Bueno,
Te lo voy a explicar. Si yo preguntara, ok, Pastor Gamaliel, ya nos explicó que Cristo significa ungido, que está hablando de una plenitud, que está hablando de los 7 espíritus de Dios, que está hablando de que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y en Él estáis completos, en Él estáis circuncidados, resucitados, perdonados. Eso lo puedes leer tú en Colosenses capítulo 2. Cristo solo hay uno. Y si yo preguntara, ¿ungido para qué? Y ahí entramos en el tema. Cuando el Señor llega después de su ayuno, dice, el Espíritu de Dios es sobre mí. Ese es el ungido, ¿no? Me ha ungido para... A ver, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Esto lo puedes ver en Lucas. Te lo estoy explicando para que sepas en qué sentido son los falsos ungidos. Lucas capítulo 4. Verso 17. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí. Ahí está el Cristo, ¿no? Por cuanto me ha ungido. Uno, para dar buenas nuevas a los pobres. 2, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. 3, para pregonar a los cautivos libertad. 4, a los ciegos vista. 5, para poner en libertad a los quebrantados. Y 6, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Amén. Bueno, dirá, pastor, ¿alguno de los hermanos que tenga el Espíritu de Dios no podrá dar buenas nuevas a los pobres? Sí. ¿Alguno de los líderes religiosos, hombres de Dios, no podrá sanar a los quebrantados de corazón? Sí, cuando les hable el Evangelio por el poder de Dios. ¿Algún predicador con unción podrá pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista para poner en libertad a los quebrantados? Sí, sí se puede hacer con la unción de Dios, nada más que hay una diferencia. Que antes de Cristo todos estábamos bajo pecado, todos estábamos totalmente derrotados, éramos esclavos del pecado, estábamos bajo el imperio de la muerte, y este ungido, este Cristo que comenzó a liberar, sanar, termina dando su vida por el pecador para darles libertad. Ahora un predicador predica el Evangelio y la gente es liberada, es sanada, es perdonada de sus pecados, pero no por él, sino por lo que hizo aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Y esa es la parte que está denunciando el Señor cuando se habla de falsos cristos. ¿Por qué? Bueno, te lo voy a explicar aquí muy claramente, porque cuando el Señor empieza a hablar de los falsos cristos, te dice que tengas cuidado porque van a tratar de localizártelos en las cámaras, en el desierto, aquí o allá, y a veces no se entiende lo que se lee. Y es muy sencillo, es muy sencillo. Jesucristo tenía unción para echar fuera demonios, tenía unción para abrir los ojos de los ciegos, pero la unción mayor que estaba en él era la unción sacerdotal, porque así como Aarón fue ungido para ser mediador entre Dios y los pecados del pueblo, pero claro, Aarón murió, luego siguió su hijo, y luego siguieron los demás del sacerdocio levítico, y aquí es donde entra la parte que ningún hombre, por más unción que tenga, pudo ni puede llevar a cabo. Ser sacerdote eternamente para salvar a los pecadores y ser mediador entre Dios y los hombres. Es decir, que el Mesías príncipe en turno era el sumo sacerdote que cada año entraba a ofrecer sacrificio primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero Jesucristo, como no era reo de pecado, entonces él da su vida, la vuelve a tomar
y ya que resucitó en cuerpo, penetra los cielos para ofrecer, para mediar, para ofrecer su propia sangre, no con sangre ajena, sino penetró los cielos con su propia sangre, porque él era el sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso él puede salvar. Y puede salvar por 3 razones. Primero, puede salvar porque está libre de pecado. Número 2, puede salvar porque vence la muerte, pone su vida, la vuelve a tomar. Y puede salvar porque es eterno, porque él permanece para siempre sacerdote. Esto te lo tengo que leer, si no, no vas a entender la advertencia de estos falsos cristos. Hebreos capítulo 7. Hablando del sacerdocio levítico, verso 21, porque los otros, se refiere a los otros sacerdotes, ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este, hablando de Cristo, con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. No se te olvide esto, sacerdote eternamente. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús, y los otros fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, fíjate qué expresión tan bonita, mas este, o sea Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual, o sea, porque permanece para siempre, también puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Es decir, que el único que puede salvar, el Cristo Salvador, es aquel que murió y resucitó y permanece para siempre, está en funciones, es el mediador. No solo eso, tiene una santidad total. Verso 26, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Bueno, ahí tenemos que un hombre mortal, que se diga que es el ungido, imagínate tú, mortal, el pobre, ¿no? Y que se diga ungido, primero, mortal, luego, que tiene que trasladarse físicamente, nada más que aquí hay un problema, pues. El ser humano está acostumbrado a fincar, a poner sus ojos en algo que ve. Es más fácil para el ser humano, es muy fácil para el ser humano, fincar su salvación en algo que él puede ver. Por eso está la maldición, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su salvación. Mas bendito el varón que se fía de Jehová. Cuando Dios llamó a Moisés, dice que permaneció 80 días y 80 noches en la presencia de Dios en el Sinaí, y cuando bajó su rostro resplandecía, y puso un velo, porque le brillaba el rostro del poder de Dios. Pero la Escritura explica por qué, dice, para que los hijos de Israel no pusieran la vista en él. El ser humano siempre va a decir, aquí está mi Salvador, mira, lo puedo palpar, aquí está. Si no hubiera puesto un rostro, hubieran idolatrado a Moisés. Muchos comentaristas dicen que por eso
el diablo peleaba por el cuerpo de Moisés, porque lo hubieran hecho momia, lo hubieran adorado. Y es muy probable, hermanos. Dice la Biblia que cuando Moisés hizo una serpiente de bronce por orden de Jehová, y todo aquel que miraba a la serpiente vivía, muy bien, era un símbolo. Pero después dicen los cronistas bíblicos que esa serpiente fue de tropezadero porque muchos idolatraron la serpiente de bronce. Ahora te voy a hacer una pregunta y quiero que seas sincero. Imagínate que en Israel se encontrara la serpiente que Moisés hizo en el desierto. Hermano, hasta yo pelaba los ojos y pagaba para ir a ver. O que se encontrara el arca del pacto, donde se manifestaba la Shekinah, la gloria de Jehová. Y los querubines que hizo Moisés. Tuviéramos una religión, la religión del arca. Por eso esas cosas desaparecieron. Dios es sabio. Porque los hombres quieren ver un ungido de carne. Ya anduvo aquí. Ahora, entiende cuando dice aquí en las cámaras, o allí, o acá. Entiende lo que está diciendo el Señor. ¿Qué tiene que ver esto de la localización física? Pues es muy sencillo. 1 Timoteo 3:16 dice así. 1 Timoteo 3:16. Vamos a ver cómo dice aquí la escritura. Dice el apóstol Pablo, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. O sea, cuando vino Jesucristo era Dios manifestado en carne. Ha sido justificado con el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles o de los predicadores, los mensajeros. Ha sido predicado a los gentiles. Ha sido creído en el mundo. Y finalmente ha sido recibido en gloria. El Cristo está en gloria. Yo quisiera que todos los que nos escuchan, seguidores de hombres, de ungidos, de salvadores, entiendan por favor que el único y verdadero Cristo está en gloria. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Es sacerdote eterno. Él puede salvar. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Pero está en gloria, no está aquí abajo. Ya ascendió. Mira como dice Romanos 8:34. Romanos 8:34. Dice así. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pues no esperes verlo aquí al ungido que te va a salvar. Por carismático que sea, por señales que haga, por seguidores que tenga, por favor. Jesucristo dice, no creas que en las cámaras, en la pasarela, allá, acá. Mira, hermano, es importante, porque se levantarán falsos cristos y harán señales y engañarán, si fuere posible, aún en los escogidos. Pero el Señor es bien enfático. Si te dicen allí, allí está, o en las cámaras, o en el desierto. Hay aquí un punto que no aparece en el libro de Mateo, te lo voy a leer. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, es decir, un Salvador aquí y sus predicadores, ¿no? Y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Pero qué bueno que hay pasajes paralelos, porque la Biblia dice que engañarán a muchos. Quiero leerte esa expresión, a muchos, porque ahorita los falsos ungidos, que hay diferentes, uno de ellos es Nazón Joaquín,
y la dinastía de Nepóstoles que hemos estado tocando, alegan la muchedumbre que los sigue, pero la muchedumbre que los pueda seguir no es garantía que son un verdadero ungido, salvador, para dar salvación a los hombres, sino todo lo contrario. Engañarán a muchos. Mira la cantidad, no te impresiones por la cantidad de seguidores, porque la cantidad no es garantía. Pare de Sufrir está creciendo, los testigos de Jehová están creciendo, la iglesia mayoritaria siempre ha sido la más grande, el Islam está creciendo, etcétera. El asunto no es que sean muchos o sean pocos, el asunto es que sean o no sean engañados por estos falsos cristos, ¿no? Entonces, donde dice que se levantarán falsos cristos y engañarán a muchos, a ver, te voy a dar la cita. Esto lo puedes leer. Falsos cristos. Y engañarán a muchos. Mateo 24, no, es Lucas. Vamos a Lucas. Lucas 21. Lucas capítulo 21. Bueno, ahorita te voy a dar el texto donde dice que engañarán a muchos estos falsos cristos. A ver si alguno de los que me está oyendo aquí me ayuda con la cita. Pero vamos a este punto, mira. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo del Cristo, ¿será este el Cristo? ¿Será este el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? Él dice así. Él dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. San Juan capítulo 11. Y entonces los judíos le ponen una objeción. Le ponen una objeción al Señor, diciendo, nosotros hemos oído que el Cristo permanece para siempre. Para que veas que el Cristo solo es uno. Juan capítulo 11, verso 20. Juan capítulo 11. Verso 26. Dice el Señor a Marta, yo sé que resucitará tu hermano. Tu hermano resucitará, verso 23. Dícele Marta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Verso 27. Dícele, sí Señor, yo he creído. Y esta declaración, si la quieres grabar en tu corazón, grábala en tu corazón y en tu mente, porque de esto se trata, de creer en el que Dios ha enviado, creer en el Cristo, creer en el hombre que tiene los 7 espíritus de Dios, creer en el que dio su vida, sí, echó fuera demonios, abrió los ojos de los ciegos, pero la obra del Cristo es dar su vida en rescate por muchos. Por eso, cuando se dice yo creo en Cristo Jesús, es yo creo que murió y resucitó. Y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dícele, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En la confesión de creer o no creer en el Cristo, Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, fíjate cómo siempre se hace la alusión
No es creer en el que Él ha enviado, creer en Jeremías que enviaron, creer en el enviado Moisés. No, no, no. Cuando dice que crean en el que Él ha enviado, se refiere que crean en el que Dios ha enviado para salvación, porque murió y resucitó. Si no incluye la muerte y la resurrección, pues es un profeta más. Entonces, el enviado de Dios, el Cristo, muere y resucita. Y no está localizado aquí. Está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, si alguno te dijera, allí está, acá está, allá está, voy a finalizar el video porque voy a hacer otro después. Espero que me acompañes para terminar la explicación. Pero cuando yo era un joven y hablaba leía yo, se levantarán falsos cristos, si os dijeren ahí en la cámara, aquí en el terrado. Yo no entendía de qué se trataba, y me acuerdo que le dije a mi padre, papá, ¿qué significa esto? Y mi padre se agarró la barbilla, ¿no? Y dice, bueno, dice, han salido varios cristos aquí a la escena, dice. Y ya me sacó unos recortes de revistas donde en Rusia un pobre tipo se hizo inmolar, que porque él era Cristo, ¿no? Anduvo ahí haciendo hizo comunidades, les daba de comer, era rico, vendió su dinero, vendió su fortuna, repartió a los pobres, andaba con sandalias, se dejó crecer la barba. Pero uno de esos días, se hace crucificar y muere, ¿no? Y después dice que gritaba de dolor cuando lo estaban crucificando y metieron a la cárcel a los crucificadores. Y mi padre dijo, mira, hijo, esta es una farsa porque pues en primer lugar este hombre es pecador. Entonces yo me quedé con la idea de que el falso Cristo debería hacerse crucificar. Pero no, el Señor no está diciendo que se van a hacer crucificar, aunque este ruso, porque no es el único que se ha hecho crucificar, ha habido varios locos en la historia contemporánea que se han hecho crucificar, pero no se refiere a eso el Señor. Sin embargo, ellos estaban más acorde con lo que es el Cristo, porque el Cristo permanece para siempre. Dijeron aquellos judíos, a ver, San Juan capítulo 6, cuando el Señor está hablando ahí y les está hablando la palabra, verso 26, trabajad por la comida, San Juan 6, 26, no por la comida que perece, más por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre que es Dios. Y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles, esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Fíjense que no dice en los que Él enviará. Tampoco dice crean en los que Él ha estado enviando, sino que creáis en el que Él ha enviado una vez. Entonces ellos lo cuestionan. Dijeronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan. Fíjese que el que Él ha enviado descendió del cielo, es el pan. No es cierto que va a enviar otros y que tienen que recibir al enviado. Ese es precisamente lo que está diciendo el Señor. Te van a querer localizar Cristos salvadores, no uno, sino varios. Pero no creas, no vayas a esas cámaras, esas pasarelas del ungido. Aquí está el ungido, ¿no? Todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Verso 38, fíjate cómo el Cristo descendió del cielo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad,
más la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre. Fíjate bien, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, no es crean que Él me envió, no, crean en mí, crean en el que Él ha enviado. Pero ¿qué vamos a creer de ti? Pues que tú eres el que das la vida eterna. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque él había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, hermanos, definitivamente el que él ha enviado para salvación es uno solo. Y está sentado a la diestra del Padre, sacerdote eternamente, por eso puede salvar. Esto de localizar hombres salvadores, y conste que la Biblia está diciendo falsos cristos y falsos profetas. Ahora sí, y mañana sigo con esta explicación, primero Dios, o bueno, yo te aviso, ¿no? Pero para que entiendas los falsos cristos, perdóname por la grabación que voy a poner, pero fíjate cómo la luz del mundo, porque la luz del mundo solamente es un ejemplo de los falsos cristos que se van a levantar diciendo que ellos te van a dar la salvación. Perdona la redundancia, pero fíjate cómo dicen en la tierra, hay un hombre de Dios en la tierra. Ya después te voy a hablar de este vicio, ¿no? De localizar a un Salvador. Y por supuesto que si tú convences a una persona que ese individuo es el ungido, es el que te va a administrar la salvación, o es el contacto entre tú y Dios, o entre tú y Cristo, pues es obvio que te vas a volcar alrededor de este falso Cristo, localizable aquí en la tierra, mira, humano, mortal, que no puede salvarse ni a sí mismo el ingrato, pero que si te hace creer que Él es el Salvador, que Él es el ungido, y que la obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado, estoy demostrando que el que Él ha enviado es solo uno, y es el Cristo, que permanece para siempre.